Atención ciudadanía, detengan todo, pues ya va a comenzar el único podcast que no dice nada. Los niños están muy cambiados. Siempre hay un típico chileno, un peruano, un argentino, un gallego, un gangoso. Desde las catacumbas del humor, Maxi Andrade y Cris Rosales se adentran al oscuro mundo del chiste, la comedia, el pensamiento y la baja cultura. Aquí comienza Mal Humor. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Mal Humor. Aplausos. Aplausitos. Estamos como siempre grabándonos junto al gran Cris Rosales. Muchas gracias por ese gran... ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están amigas? Y yo, su humilde servidor, pastor, Maxi Andrade. Que como bueno, ustedes saben ya, cada semana hablamos un poquito de humor, un poquito de risa, un poquito de todo. Ustedes ya saben, ustedes ya son parte de esta, sí, de esta casa. De esta comunidad de dos. De este colectivo. Y esta semana, bueno, contarles que hemos hablado ya de los bandejeros, hemos hablado del humor negro. Y este es el tercer episodio. Ya pasamos los dos. ¿Y qué nos trae el tercer episodio? El tercer episodio vamos a hablar de estos personajillos o este humor que podría ser involuntario. Sí, el humor después del humor. El humor, como diría Fito Páez. El humor después del humor. Y todo eso. ¿Qué pasa cuando hay gente que cree hacer algo bien o de repente se graba nomás y de pronto estalla y estallamos todos en risa con eso? Sí, ¿qué pasa con las figuras de humor o que no pretenden ser humorísticas? ¿Qué pasa con eso? Con el humor fuera del espacio del humor, fuera del espacio del comediante, del que hace tiras cómicas, del que quiere hacer reír, básicamente. Claro, que tiene como objetivo final hacer reír. Claro, y aquí entran mucho, porque entran los virales, como hablábamos un poquito al principio. No todos los virales, por supuesto, que hay virales que igual pretenden ser chistosos. Claro. Pero hay otros virales que no. El caso más reciente, el de la señora Víctima. Así es. Que ha sido polémico además, pero ultra viralizado. Y además ahora volvió porque como salió pidiendo una casa y entre otras cosas, se transforma en una situación chistosa. Pero ahí hay algo que pensar, ¿qué es lo chistoso que hay detrás de eso? ¿Qué nos hace reír? Y más allá de la idea como si es correcto o incorrecto reírnos de aquello, claro, sino como pensarlo bien. Vamos más atrás y podemos pensar en otras figuras como qué pasa con una Luli, que no pretende ser chistoso y se transforma en un personaje que es caricaturesco. ¿Qué pasa con esos personajes caricaturescos? Y cuando se complejizan también, porque usted sabe que yo tengo una teoría que me gustaría desprender más adelante. Sí. Con algunos personajes que yo creo que fingen ser chistosos involuntariamente. Sí, pues ahí entramos a un terreno, yo creo que es como medio de incertidumbre, no sabemos muy bien qué es lo que pasa, porque muchos de estos personajes que aparecen después, no sé, pues, como el Chimuelo o el Tarro, todos estos que nos dieron un poquito de risa, o el Zafrada, después los invitan a matinales, los invitan a programas y ellos quieren ser más chistosos, pues. Sí, y ahí no funciona tanto. Un caso ejemplar de eso es el viejo del manjar. Ah, sí, pues. El viejo del manjar, y que pasan cuestiones que son muy inentendibles, como en este programa que por suerte ya no está... ¿cómo se llama? Que replicaba un programa de MTV. Ah, el del 13, sí. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No. Ridículos. Ridículos. Qué programa más fome. Horrible, porque ahí teníamos a Nachito Pop, entre otros personajes, a veces iba Felipe Abello. Sí. Bueno, pero un día invitaron al Señor del Manjar, cuando el Señor del Manjar ya era un ultra boom y había sacado 2 o 3 reggaetones. No sé si usted tuvo la oportunidad de escucharlo. Sí, creo que, bueno, son como los clásicos remix que hacen después de todos los virales. Y el viejo salía en estos videos, porque por supuesto no lo hizo él, pero lo contrataron y todo eso. Por cierto, un dato al margen. Este señor fue tanto el boom que después hacía charlas motivacionales sobre cómo aprovechar los medios digitales. Brígido. Es cuático, porque fue todo azar, digamos. Ya, bueno, el rollo es que
salía entrando en limusina y canciones que hacían referencia a la idea del manjar. ¿Ya? Bueno, él hizo una interpretación, por supuesto no un playback de la canción, ¿Ya? y el público empezó a decir, lo aplaudió, lo ovacionó, y él como que se emocionó, y empezaron a decir, se lo merece. ¿Y por qué se lo merece? Es un borracho, amigo. Es un borracho. Se merece su vida. Sí, y mostraban a su familia orgullosa, porque esta es la cosa que le gusta mucho a la televisión, mostrar esa Sí, po. emotividad. ¿Y de qué, po? ¿Y de qué si estaba tomando? Se le sale todo lo teletón que llevan dentro de la tele, po. Claro, es obvio. El efecto teletón. Pero acá es más absurdo, porque claro, el de la Teletón tiene una lectura que claro, no es necesario meterse en ese camino ahora, pero que va desde lo político hasta lo social, humanitario, etc. Pero acá es solo absurdo, solo absurdo, y nos lleva al terreno de pensar qué pasa con esos personajes, pues, de qué nos estamos riendo cuando nos reímos de esos personajes. ¿De qué te reís tú cuando veis todos estos virales o personajillos así? Mira, yo creo que uno no es consciente de qué es lo que ocurre. Creo que hay dos factores. ¿Ya? Ninguno de los dos es consciente. Uno me interesa más que el otro. Y el que más interesa más, con ese voy a partir, es la idea del absurdo. Nos reímos, desde mi perspectiva, de la idea del absurdo de la situación, pero que nos refleja también, porque tienden a ser situaciones muy cotidianas, ¿Sí? el absurdo de la vida. Insisto, esto no es... es algo súper inconsciente. Como, ¿qué es lo que nos causa? ¿Qué activa nuestro fusible del humor? Claro, esto es como más compilados de caídas. Exacto, claro, ese tipo de humor. Ahora, claro, con el compilado de caída y cosas de ese estilo, nos hace reír lo absurdo y nos hace reír también que no nos está pasando a nosotros. Claro. Ahí está la idea como de la violencia que habíamos hablado en las clases anteriores, de Bersón y todo ese cuento. Aquí yo creo que tiene mucho que ver con la idea de lo absurdo que resulta, con la precariedad. La precariedad va tocando más el segundo tema, que tiene que ver con que te hace sentir de algún modo superior a esa persona. Suele ser, no siempre. Igual si te fijáis, todos estos casos que hemos nombrado es como gente en situación muy precaria. Sí, incluso aquellos famosos, porque en el caso de Luli, por ejemplo, Luli no es Boloco. No, pues, Entonces claramente no. tiene un rango de poder menor, si bien está en un medio que emula, que hace cierto simulacro de poder y que lo tiene, ella carece de eso. No, claro, o sea, si tú veis, por ejemplo, en el caso específico de Luli representa a una mina chilena en un medio de pura Argentina. Exacto. O Argentina y muy cuicas, ¿cachai? Exacto, y por eso pasan cosas muy, muy chistosas y dignas de análisis, como la cuestión de sus peleas. Y en estas peleas el de la palabra tregua sobresale, en donde, que es muy similar a lo de la víctima. Sí. Todo el mundo burlándose. Y bueno, tampoco quiero entrar en la defensa de Luli ni de la señora que quería una casa gratis, pero algo hay también ahí que es intenta decir, este no somos nosotros, este no soy yo. Sí. Me río un poco del otro porque no soy yo, porque el otro es inferior a mí. Claro. Y está en una posición de poder, pero es inferior a mí. Hay que reírse de esa persona. Entonces, igual uno se ríe de Boloco y otras cosas de ese estilo, pero no se ríe de esos puntos. Claro. Y aquí se sobresale el error, por ejemplo. Y bueno, yo tendería a apostar que en un país que no es muy lector como Chile o que no tiene una de las mejores educaciones a nivel internacional, la palabra tregua no solo le debe haber sido ajena a Luli, digamos. Claro. Muy probablemente. E incluso, si así fuera, no sé si es tan chistoso ese error. Claro, lo chistoso es como vendría siendo aquí como la demostración de esa falencia, de esa ignorancia, de esa posición de inferioridad. Exacto. Ahora, hay gente que cree que muchos personajes Luli. Yo difiero un poco de esa idea. O sea, sé que hay un personaje, pero no sé si ella es tan consciente de eso. Yo creo que ella quiere rehuir del personaje chistoso. Por eso se transforma en la nueva Luli, Claro. que es como una Luli con aspecto intelectual, pero que no lo es, digamos, que igual se le escapa y nuevamente la burla es
hacia esa idea de que no le funciona, y los halagos son a su aspecto distinto. Claro. Es muy curioso. Bueno, Luli es uno de muchos ejemplos, ¿no? La semana pasada mencionábamos en breve lo que pasaba con el poeta. Con el poeta es un caso paradigmático porque él sí después ocupa un lugar humorístico intencionado. Pero ese espacio humorístico, igual uno diría, claro, ¿está haciendo reír o nos estamos riendo? Ahora, eso yo, no sé, el poeta lo asocio más, por ejemplo, a Brian Tulio, que es alguien externo que toma esto porque le parece gracioso, Felipe Bello o el Checo Pete, como veredas bastante opuestas. Sí, sí. Y que la motivación no está en el mismo personaje, sino en quien lo recluta de alguna manera. Que es distinto a estas otras situaciones como el manjar o la víctima. Claro, que son fortuitas. Sí, que son súper fortuitas. Sí, estoy de acuerdo, pero no hay que olvidar el episodio en que el que comentábamos la semana pasada, que el poeta se pone a llorar porque le hacían bullying cuando chico. O sea, en realidad no cuando chico, sino en toda su enseñanza, desde la básica hasta la media. Claro, pero yo no sé si sin Checo Pete por supuesto que no. Hubiera estado ligado al humor. Por supuesto que no, porque se transforma en un freak. Claro. Y esto tiene que ver un poco con lo que propone Eco en ¿cómo se llama el libro de la fealdad? La historia de la fealdad. Que él propone en uno de sus pasajes que la burla y la sátira al feo, a lo monstruoso, tiene que ver con esta idea de yo poder sentirme que no pertenezco a eso. Claro. Y tiene un origen feudal desde la realeza, que era para que el señor feudal o el rey o la cortesía en general se pudiera reír de los distintos, de las clases bajas, pero además para que las clases bajas se pudieran también sentir por sobre alguien más. Claro. Esta idea de pisotear. Sí, el poeta, ¿por qué es chistoso? Igual es chistoso, o sea, yo digo que es chistoso y a mí también me parece chistoso, pero si uno lo piensa, ¿por qué es chistoso? Es solo chistosa su precariedad, básicamente. Sí. Su problema de dicción, su aspecto, que también es precario, porque es muy, muy flaco. Sí, pues se junta todo, su personalidad, que exacto, es como ausencia de personalidad, ¿cachai? Sí, aparte de estar tartamudo, entonces le sí, salen muy mal las palabras, pero... O sea, si este weón fuera un rubio y que iba a hablar así, no pasaría absolutamente nada. De hecho, no existen esos casos. Claro. Los únicos casos que podrían existir de ese estilo, y iríamos como a la idea del viral nuevamente, es como este cabro chico zorrón que choca con un árbol, el del cómo agarré tanto vuelo. Claro. Esas situaciones pueden ser, pero eso tiene que ver un poco con la idea de la caída. Ahí entra como en ese, claro, y su frase... Bueno, también nos intentamos... Es que se igual hay una lectura que es ineludible, que es la lectura de clase. Sí, y ese es interesante. Pero todo inconsciente, digamos. Como, no es como... Sí, porque ahí sale la primera reacción es como, puta, me río porque es chistoso nomás. Exacto. ¿Cachai? Y claro, efectivamente es así, pero eso tiene un montón de capas atrás de por qué es chistoso, ¿cachai? Claro. Es como que me gusta la comida porque es rica. Sí, claro que te gusta la comida porque es rica, pero hay un montón de preparaciones que lleva a que ese plato sea rico. ¿Qué sabores hay? ¿Qué aliños hay que te hacen, sí, en este caso, chistosa la situación? En el caso de... que son menos, si lo pensáis, yo podría pensar un poco en el cabro ese que choca, el cómo agarré tanto vuelo, tal vez en el niño poeta, que no representan esa clase... desposeída, no es la precariedad de la que te ríes, claro, te ríes de otra cosa, te ríes de la pretensión, te ríes de la situación que le pasó al poderoso o lo que sea, pero no es igual a esta burla de la diferencia, de establecer la diferencia, y que son más. Tenemos un montón de borrachos, tenemos ya no solo el manjar, sino que tenemos este que se empina un pisco y lo vomita. Sí, qué notable. La señora de los mojojojo. Sí, pues. Careputa, como le dicen. El careputa que le dicen. El no se llama. Sí, que son puros de verdad, clásicos. son muy chistosos. Mira, creo yo, así aventurándome nomás a creer. Tírese el vacío. Salto de fe. Que de alguna manera, claro, está esta lectura de clase, pero también hay una lectura que es del error. ¿Cachai? Exacto. Es como una risa leccionadora. ¿Cachai? Que es más o menos lo que sostiene Platón en el Fileo, que es que nos reímos de aquellos que
que tienen una construcción errada de su cuerpo, ¿cachai? Por eso nos reímos del deforme, del cojo, porque también hay una risa leccionadora ahí detrás, por no ser como aquello que está mal, como Claro. aquello que es un error. Claro, marcarse como el otro, como en el error, y uno en la posición correcta, en la senda Claro. del Por bien, ejemplo, ¿cachai? De los bonitos. en Lollapalooza Ajá. está Paloma Mami, la conocida y gran Paloma Mami, Con el cantando. conche tu madre. Y claro, pues se equivoca. Y ahí sale un error y una risa espontánea que incluso Ajá. también ella es parte de esa risa. Entonces, ¿qué nos da risa? Y obviamente ella está en una situación de poder y no nos va a dar risa por eso. Pero nos da risa ese error. Ahora, ¿qué hace que ese tipo de error pase? O por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de ese tipo de error con el víctima o con el manjar o con el zafrada que quedaron o que perduraron? Yo creo que también ahí hay cuestiones lingüísticas que hacen que esto pueda perdurar, ¿cachai? Porque uno puede repetir el víctima y sabía el tiro a qué te estés refiriendo, o zafrada, como que crea una marca que después tú la podés repetir y compartir, porque en el fondo se transforma en un meme. Sí, bueno, es interesante el análisis del meme también, porque después ya empieza a funcionar por sí solo y ya hay stickers de la cuestión. Ayer me llegaron un montón de stickers en WhatsApp de los virales chilenos. Que no se nos vaya quedando, lo voy a poner al tiro sobre la mesa para que no se nos quede el mejor de todos, el del Motel Nevada. Sí. Un grande. La mejor cuña de la historia, también conocida. Sí, y habiendo otras muy muy buenas. Pero bueno, en el fenómeno lingüístico ocurre lo que tú dices, yo estoy muy de acuerdo, tiene estas como marcas que nos permite poder compartirlo y tener la frase, es como la cita, la neocita, Claro. que no nos hace tan... Pero es bacán, porque no nos hace tanto sentido. Y esa es su gracia, que no nos haga sentido. No es como la cita de la gran frase de el bien es ausencia de todo mal. No es eso. Claro, no, es una aquí cita intelectual. Exacto, Sí, aquí es una cita que remarca el absurdo, que remarca también la diferencia y que remarca lo que tú decías, el error. Y en el error lingüístico, me gustaría detenerme un segundo porque ocurren casos que a mí me da la impresión que igual te dan un estatus. Como poder entender que hay un error te da un estatus. Y poder fingir que hay un error te sigue dando ese estatus. Porque pasan cosas como las piñericosas, que bueno, son muy chistosas y ahí no hay una cosa de precariedad, sino otra lectura. Pero ocurre, por ejemplo, cuando en el mandato pasado Piñera hizo una alusión a Robinson Crusoe. O Crusoe, como ustedes quieran decirlo. Es interesante porque mucha gente no entendía qué es lo que se le reclamaba a esa alusión. Sí. Y que igual es discutible porque básicamente el supuesto error ahí está en que hace alusión a una figura de ficción. Claro. Pero mucha gente ni siquiera cacha quién es. Y no está mal no cachar quién es, digamos, está bien. Pero algo hace que todos nos riamos, incluso no cachando. Yo me percaté porque una vez estaba en una conversación familiar, porque había muerto alguien, y alguien de mi familia, de la parte de mi familia que tiene más estudios, que no es mi familia nuclear, sacó esto de colación. Y yo vi a mi papá riéndose y diciendo una cuestión, sí, pues es un ridículo, una cosa así. Claro. Y yo sé por su rostro y porque sé que tiene hasta segundo medio nomás, que no sabía qué es lo que pasaba ahí. Y no está mal no saber, pero sí hay algo que nos dice, tengo que saber para poder estar en la vereda de los lindos. Claro, en la como vereda de la que corrección. hay podría haber una delimitación entre el chiste y la burla. Exacto. Sí, eso es interesante igual. Sí, es difícil igual escudriñarlo, porque pasa que sobre todo en esta era de los virales, cualquier cosa se puede hacer viral de pronto. Ayer también me llegó una publicidad precaria de el tío Aceite. No sé si lo vio. Bueno, básicamente, pasa en nuestro auspiciador. Es un caballero que vende sopaipilla y pan con pescado frito. Y le hacen un video con una cumbia de fondo. Muy precario, ¿sí? Pero divertido porque es precario. Sí. Ahora ahí sí hay una intención, pues, de quienes, por supuesto, no fue idea del caballero, algún cliente, algún joven millennial le hizo este video y ya se viralizó, tiene 1.000 millones de visitas. Y ahí hay otra cosa, de nuevo, la idea del absurdo, la idea de la precariedad, la idea también de la cercanía.
pero muchas veces tiene que ver con la violencia. Pues en el caso del víctima tiene que ver con la violencia, en el caso del manjar tiene que ver con la violencia, a pesar de que él después lo encadenó y anda haciendo charlas motivacionales incluso. Sí. Igual he pensado respecto a cuán violento, porque igual en como estamos en un proceso de transición súper importante también desde el lenguaje, pues. Entonces nos cuestionamos de qué es como válido reírnos y de qué es inapropiado. Y de repente, claro, sí es violento porque después nos damos cuenta que esta señora, primero, hay varias etapas. Primero nos reímos de aquello que nos dio risa a la víctima, por ejemplo, o del manjar. Después nos damos cuenta de qué es lo que nos podría dar risa. Y cuando la señora, por ejemplo, dice que ya le están haciendo bowling, ya... es inevitable, ¿viste? Como que sucede algo. Sí, entonces como que nos damos cuenta que ahí puede haber una violencia y como que reculamos. Sí, ¿cachai? Sí, pero eso tiene que ver mucho con... Lo que quiero decir es que ponemos también esa relatividad en la violencia. Me parece que sí, puede ser violento y todo, pero no me parece que es una cuestión tan fuerte, ¿cachai? No, pero el recular es consciente y la risa no es consciente. Sí, entonces como análisis es interesante. Yo, claro, si dice impresión, me retracto, auditores, no quiero decir como está mal reírse de eso. No estoy diciendo eso, sino que lo que quiero es que revisemos de qué nos estamos riendo cuando nos reímos de eso. Y es interesante la formulación que haces tú, porque en efecto, cuando reculamos y cuando empiezan a salir un montón de cosas políticamente correctas que dicen, oye, no estamos riendo de esto, y bueno, yo estoy medianamente de acuerdo en algunas de esas cosas, pero eso ignora que hay una risa que es natural. Súper espontánea además. Súper espontánea. Y bueno, es súper espontánea y también tiene que ver con dónde nos tocó nacer. Pues. Yo no sé si le produzca la misma risa a países en donde los niveles de desigualdad no son iguales que los de Chile. Entonces, claro. Acá pasa mucho que nos reímos de cosas que muestran en un estado precario a otro. Otro ejemplo, el de la señora que le dice cállate vos, vieja culiá, que es muy chistoso porque ¿qué es lo chistoso ahí? Que no hay adecuación lingüística, básicamente. Claro. Suena elevadísimo, pero básicamente no leyó el contexto, pues si están entrevistando para un noticiario, ni siquiera es para un programa cualquiera. Bueno, es como el Motel Nevada. Exacto. O sea, que te están entrevistando un montón de... Y ese es cuático, porque ahí hay porque para él es una tragedia. Y es la mejor cuña, lo más chistoso... el mejor stand-up posible estaría ahí, digamos. Pero él está narrando algo que le fue terrible, digamos. Claro. Y el problema es que no tiene las herramientas. De hecho, a veces yo usaba esa frase de no tiene las herramientas. Es justamente de eso de lo que nos reímos. De la ausencia de herramientas, de que él lo que intenta hacer es una cita textual, pudiendo dando un montón de detalles que no tiene que dar. Entre ellos sale esta cuestión de ¿por qué no me chupáis el pico? Así tal cual. Y el así tal cual como marca de esto no lo estoy diciendo yo como una ordinariez, sino pues eso como me que lo está dijo. Dentro de la formalidad de la cuña. Claro. Y el buen lo dice igual. Él quiere ser formal. Sí. Él quiere ser formal. La señora del cállate vos, vieja culiá, ni siquiera llega a ese nivel. Claro. Ella no entiende es así su habla siempre. Pero él, claro, en su tragedia, él quiere hacerlo formal, y no solo formal, sino que está tan consciente de que quiere hacer una denuncia que hace uso de hasta el más mínimo detalle. Sí. Y cosas que se vuelven absurdas. Bueno, ese podría ser una especie de hilo que podemos encontrar o podemos trazar siempre en las entrevistas. Por ejemplo, La Víctima es una entrevista. Exacto. A propósito de la esposa de Hadwe, y eso como que lo olvidamos. Y la señora estaba muy interesada en decir que ella se hacía la víctima, ¿cachai? Claro, lo más feliz ahí deben ser los Hadwe, no sé el apellido de ella, de la esposa de Hadwe, pero deben ser los más felices, porque como se olvidó si ese era el caso, ¿no? Sí. Se transformó en un atenuante. Y bueno, por ejemplo... Espera, un segundo, lo mismo con el Motel Nevada. Sí. O sea, y la careputa. Como le dice. En esos casos nunca nos importó después el hecho noticioso. Sí. En el Careputa había un conflicto, una pelea entre narcos prácticamente. Y en este era una denuncia contra un alcalde. Contra un alcalde que cometía un episodio de abuso. Entonces es súper profundo, digamos.
Pero bueno, y ese video lo sigo viendo, ¿sabes? Y me sigue pareciendo chistoso. No estoy diciendo como, oye, qué mal que nos riamos de eso. Sino que, claro, hay algo mal en reírnos de eso. Pero también es interesante saber qué es lo que pasa ahí, po. ¿Qué es lo que pasa como fenómeno de risa? Claro, yendo como hacia lo lingüístico, o sea, a las marcas lingüísticas que hablábamos delante, me parece que Abello puede ser un buen ejemplo para cachar que las cosas cuando se dicen mal causan gracia. Él es un buen pescador de esas situaciones. Él también es un pescador de virales, como lo había hecho con esta cuestión que después se viralizó del Están matando un hueón. Claro. Que, bueno, ya todo el mundo lo sabe, pero que es parte de un episodio de Salo Reyes con su doble. Sí, con Caricello. Claro, en Caricello. Entonces él está muy consciente de eso y también de pescar estas frases maldichas en la calle y todo. Sí, pero eso. a lo que me refiero son a las cuando él remarca, por ejemplo, Don Felipe, cuando dice eso, ¿cachai? Como que uno entiende que él está consciente de que lo dice mal. Exacto. O cuando dice espectacular, ¿cachai? Como intentando remarcarlo, marcando las S. Esas cositas cuando dice Instagram, como que lo pronuncia muy bien, sí. Pero para ejemplificar que lo va a decir mal, pero se corrige y lo dice bien, es una cuestión que tiene como que está sobre, no sé, pensado. Sí, desde la intuición de Abello. Bueno, no lo sé en realidad, puede que no sea más que intuición, pero al menos desde la intuición, Abello nota que hay algo chistoso en ese fenómeno que es muy chileno también. Es muy chileno y tiene que ver, entre otras cosas, con nuestro clasismo, y que pasa muy fácil verlo, ya que estamos hablando del fenómeno lingüístico, con cuestiones como las pronunciaciones. Es muy chistoso, yo lo doy de ejemplo cuando hago clases de comunicación oral y escrita en la Universidad Central, a la cual le mando un saludo. Y le doy de ejemplo que si yo entrara a la primera clase y les hablo de chancho, probablemente se reirían, y no solo se reirían, sino que perdería cualquier respeto que podrían tener hacia mi figura como docente. Pero pasa con esa marca, con la marca de la SH, como de flight, porque tiene una marca de clase. Entonces, si uno hace la diferencia con otra palabra como leche y dice leche, pasa lo mismo, pero no con leche, que tiene la marca de la T, sí, que tiene una marca de clase alta, en donde puedes considerar que hay un error, pero no te parece hilarante como la otra. Claro, no es gracioso. O dentro de contextos podría ser gracioso, pero tiene que ser muy bien explícito. Exacto, remarcado. Como un Violento Parra, por ejemplo. Exacto, sí. Que toda la construcción del personaje va en esa dirección. Sí, apunta a eso, al uso de palabras, como el paradigma de las palabras, cuáles son las que ocuparía la gente de clase alta y cuáles son las que ocuparía la gente de clase baja, etc. En el caso Abello tenía otra, no solo el Don Felipe, que era el... como soy su fan, no, era... no recuerdo bien, pero que hacía la figura inversa y él mismo la explicitaba después. Decía como, bueno, que no la voy a estar corrigiendo. Poco año de escolaridad. Exacto, claro. Sí, lo remarca. Eso es una de las cosas que no ha perdido. Y hay otros casos, ¿ya? Como en la música, porque esto no es solo virales y cosas así, ¿ya? Que también se transforman en éxitos, pero no porque fueron grandes obras musicales, sino sí, porque nos produjo risa. Ejemplo, Delfín. ¿Qué pasa con Delfín? Delfín, yo apostaría que él está haciendo un trabajo, o al menos el primer Delfín, está tratando de hacer un trabajo serio. Y honesto, además. Y honesto. Y ojo, y visionario. Yo le agregaría y visionario, porque él inventa algo que ahora está de moda, un poco hipster, y que a nosotros incluso nos puede llegar a gustar, que es esta cosa como de andino eléctrico. Sí, él lo inventa, y ahora tenemos a los jefes, tenemos a... No, pero eso, o sea, igual en Ecuador, sobre todo, hay como una tradición, exacto, o sea, no sé si una tradición, pero se había mezclado antes, y él es como parte de una camada de artistas como electroandino, sí, y que son también, tienen mucho de precario, ¿cachai? Como que en términos de grabación, incluso de referentes musicales, son como bien precarios. Que es lo que pasa también con la Tigresa del Oriente. Ahora la Tigresa del Oriente llega a un punto en que yo creo se da cuenta y empieza a hacer, dar giro hacia la figura humorística. Sí, ¿cómo se llama la otra, la niña? Wendy Zulka. Wendy Zulka, que termina grabando una canción con Jepe. Sí, claro, en efecto. Entonces pasa eso. Y otros casos, ya que estamos hablando de Ecuador, les dejo un datito porque es muy chistoso de ver. Juchimaño es como un delfín, pero él es
consciente, se nota que está haciendo humor. Delfín no. Y Delfín se hace viral de la primera mitad del 2000 y lo invitan incluso a Chile, está en Así Somos, en La Blondie tocó como 4 veces. Pero fuera de su idea de hacer humor. Y nosotros lo escuchamos solo porque es chistoso. Un caso chileno, René de la Vega. Claro, sí. Actual alcalde. También pasa un caso similar. Pues. Él sale de la música un poco por eso, porque la lectura que se empieza a hacer no es la que él busca. Pero también, ¿de qué nos estamos riendo ahí nuevamente? De la precariedad. Sí. De la precariedad. Y no sé si le parece irnos con un temita de Delfín. Hasta el fin. Pero no con el clásico. No con el clásico de las No Torres puede Gemelas. ser. Porque Delfín nos dedicó, no sé si ustedes lo saben, pero nos dedicó un tema a Chile. Sí, gran video además. Sí, gran video y una letra digna de análisis. Todo hombre es un minero. Cada mina es su amada. Alta patriarcalidad. Alta poesía. Alta poesía. Alta poesía chilena, sí. Exacto. Entonces vámonos con este temita del fin dedicado a los 33 mineros. Y ya volvemos. Todavía no comprende.
Volvemos a Mal Humor. Estamos de regreso a su reído? podcast. No se han reído nada, obvio, si están en un programa de chistes. No sé si se han fijado. Y bueno, antes de continuar con nuestra tan interesante conversación, vamos a hacer algunas menciones, ¿no? Sí, porque las hemos dejado de lado y son fundamentales para que esto exista. Por ejemplo, nuestra casa, que es la radio JGM. Así es. Si hoy son las 9:30 y nos está escuchando por JGM, entonces nos está escuchando en vivo, suponemos. Suponemos. Muchas gracias a la radio Juan Gómez Milla por transmitirnos semanalmente en su cadena de radio. Por confiar en nuestro proyecto. Y bueno, y si no nos está escuchando este lunes a las 9 que empieza, pero ya ha pasado, tenemos otras plataformas. Por ejemplo, estamos en Spotify. Estamos en Spotify y Spotify lo está subiendo muy puntualmente. Sorprendentemente, el mismo lunes después del programa, ya estaba, de la semana pasada, ya estaba arriba, así que... Si es que no nos estaban poniendo, entonces tuve que llamarlo. Ah, claro, que llamé al gerente. Oye, ¿qué está pasando? Y bueno, y no solo Spotify, sí que nos quiere escuchar en SoundCloud, también estamos en SoundCloud, también estamos en iVoox y ahí. Y nos pueden encontrar también en nuestra página oficial. Así es, laboratoriodehumor.cl. Hemos subido nuevo contenido. Aparte del contenido, también estamos subiendo los podcasts a esa plataforma, al sitio web. Al sitio. Lo estamos dejando ahí, así que revísenlo. Vamos a estar actualizando constantemente y pronto rehabilitaremos nuestro Instagram para subir memes. No, a subir cosas interesantes, cosas así. Gatito me perdona. Caídas del metro. A las líneas. Bromas brasileñas. Uy, esa una broma que terminó mal. ¿Cómo? ¿Usted sabía que la broma básicamente muy en breve consistía en que un niñito lo metían adentro de un buzón y la gente metía las cartas y te la devolvía? Fines de los 90 todavía se usaban las cartas. Metieron una bomba. No, metían una carta, la devolvió. Favelas, así como con ese contexto. Meten de nuevo la carta el tipo, que se la devuelve de nuevo al niñito 3 veces. No mete la carta, saca una pistola. ¡Pah! La mejor broma de la historia. Eso. Creo que está en... No creo que esté en YouTube. Pero está en internet. Está en internet. 200 millones de personas. Bolsonaro. Después, ¿por qué salen los Bolsonaro? Y nos quedan más menciones. Sí, nos quedan más menciones. Así es. Casa Fantasma. Casa Fantasma. No con Z. No son los cazafantasmas, sino que es la casa donde habitan los fantasmas. La peor mención del mundo. La Casa Fantasma. Ya, aclaremos, no hay fantasmas en esa casa, sí hay libros, juegos, jueguitos, fanzines. Buena onda, mucha buena onda. Fanzine, hay hartos fanzine, cada vez llega más fanzine. Sí. Y también nuestra base de grabación. Hoy honestamente no estamos grabando ahí, pero desde la otra semana estaremos grabando en la Casa Fantasma también, por si quieren visitarnos. Eso queda en Sofá, ¿no? En el Plan Sofá. Plan Sofá, ubicado en Santa Isabel y... Barrio Italia, usted camina por ahí y va a encontrarlo. Al lado del metro. Tal cual. Sí, olvidé el número, amigos. Somos los peores. Sí, pero... Bueno, búsquelo en Instagram. Aprovecha de pasear, po. Sí, y síganlo en Instagram. Vaya bien vestido por esos lados. Vaya a la fiestita y todo el cuento. Bueno, ya debe haber pasado. Uy, estuvo buena. Estuvo buena la fiesta. Fantástica. Lo pasé tan bien. Es que me borré. Apagué tele. Bueno, y esas son las menciones, ¿cierto? A ver, si se me olvida, sí, bueno, el viejo de los aceites, ¿qué decir tú? Sí, vamos a poner su publicidad después ya. Continuemos con la conversación. Yo te quería preguntar por un personaje específico que me parece y que me pareció en su momento muy chistoso, pero también tiene muchas de las características que hemos estado hablando, que es Raquel Castillo. Raquel Castillo, la mujer de las 5000 imitaciones. 5000 imitaciones. Mejor que Kramer. Miriam Hernández, Shakira y otras más. Y otras muchas. Que se parecen mucho una a otra, un paréntesis. A mí me parece que esta película del tipo que tiene múltiples personalidades, Split, él es como Raquel Castillo porque dice que tiene como 5000 personalidades, pero en la película muestra solo 7. Bueno, Raquel Castillo es un caso que está, desde mi visión, en una especie de limbo. No la podemos identificar bien qué es lo que está haciendo, porque es tan raro, pero es tan rara su performance
que no sabemos si busca hacer lo que hizo un Joyan Sí. Cordero, por ejemplo, Claro. que el Joyan al principio también empezó a viralizarse, al principio, y empezó a pasar las etapas de este programa de talento de Chilevisión. Claro, como una especie de freak, Sí, como como muy un incómodo. Pero él es muy consciente de lo que estaba haciendo entonces y ahora. De hecho, ha sido muy coherente con su... Claro. Bueno, y además él tiene mucho talento como cantante también. Exacto. Sí, Entonces- en ese entonces estaba, lo mezclaba, pero ahora está más enfocado en el... Sí, en pues entonces la uno, canción. por ejemplo, a diferencia de Raquel, con Joyan uno podís cachar que hay un personaje ahí, Exacto. ¿cachai? O más bien, Además había estudiado actuación, tenía ahí ese dato, Claro. entonces podía intuir algo. pero con Raquel pasa algo muy... Además que todo... ese video es fantástico, pero todo lo que... Las preguntas que le hace el jurado, esto es Factor X, Sí. año 2000 y algo. Sí. Pero sigue por ahí viva Raquel Castillo, de pronto Sí, po. aparece. Y no, y Pero Raquel Castillo dio el giro, sí. Dio el giro. Sí. Si no estuvo siempre en ese camino del humor, dio el giro hacia el humor. así es. Pero al principio es difícil analizarla. Yo no lo tengo claro. No, yo apostaría porque ella sabe que está haciendo algo. Algo está haciendo, digamos. Pero no sé, es muy raro lo que pasa con ella. Es un caso extraño porque sí provoca en nosotros el efecto que conversábamos en el primer bloque. Es decir, nos reímos de la precariedad, nos reímos de que dice imitar pero no imita, nos reímos de que dice que baila pero no baila, nos reímos también de su aspecto, Claro. que es como un poco como el poeta pero mujer, digamos. Y además en el sentido de que su es muy actitud. flaca. Sí, En ese momento tiene una actitud como súper desafiante. Y eso también lo hace ser muy incómodo, pero a la vez muy chistoso. porque es absurdo. Claro. Porque de nuevo es como... Es un chiste en sí mismo, digamos. Claro, uno esperaría que ese tipo de personalidades tan como arrogantes tuviera un sustento en el talento, porque sabes Exacto. como que eso es lo normal de un objeto que es más arrogante o pesado o desafiante. Exacto. A mí me gusta que ella quede en la incógnita en todo caso. Sí, Que no sepamos qué es lo hace que pasa. raro, aún Sí, más raro. lo hace raro y creo que si supiésemos, de hecho creo que eso es lo que le quitó efecto, que ha perdido la incógnita ahora que se giró demasiado hacia el humor, Sí. ya no está tan famosa, además que no han habido estos programas de talento a los que poder ir, pero ya no está tan famosa y en mi lectura tiene mucho que ver con esta idea de que ya sabemos que ya lo hace intencional. Claro. Un ejemplo, la cuenta Julito Videla 1, al principio era más chistosa que al final. Sobre todo al principio, cuando algunos pensamos que de verdad era Julio Videla. Después le fue tan bien que empezó a dar entrevistas y salió la chica que estaba detrás de la cuenta y ella terminó matando la cuenta sin quererlo, dando estas entrevistas al Lun y otras cosas. Esto también es mi lectura, digamos. Pero yo creo que ese es gesto el que la mata, porque lo que en el fondo evidencia que no nos estábamos riendo de esa precariedad de la que hablábamos antes, de ese error de estar en la vereda contraria a la vereda de los feos o a la de los errados, Sí. sino más bien nos estábamos riendo de un objeto humorístico. Claro, como que se evidencia que el error no era tal. Exacto. Sí. Y está en el punto que pasa algo chistoso, que el que toma realce es Julio Videla, porque Julio Videla primero se indigna con esta cuenta y sale dando aclaraciones. Sí. De eso da aclaraciones, no de otras cosas. No de sus hijos. No de sus hijos. Viejo cochina. Tú la suelta. Bueno, y sale hasta haciendo... Julio Videla. Y sale hasta haciendo un comercial de Pepsi. No sé si recuerdas eso, un comercial de Pepsi Sí, hablando sí, como sí, Julio sí. Videla 1. Sí. Y bueno, y eso ya termina de sepultar a Julio Videla 1, que no sé si existe aún, imagino que sí, pero no debe tener el impacto que tuvo en el principio. Por supuesto. Con Raquel Castillo pasa algo muy similar. Sí. Y es, en efecto, la idea de que nos reímos de su ausencia de talento. Sí, y también nos dejamos de reír porque deja de ser un error involuntario. Exacto. O sea, bueno, Exacto. todo Sí, sí, error claro. es involuntario, pero deja de ser un error. Acuñando ahí uno de los errores involuntarios de Van Rieselberghe, ¿dijo eso alguna vez o no? No recuerdo cuál fue. Ah, bueno, a propósito de Van Rieselberghe, pasó esto ¿con quién fue? ¿Charlson? Parece que... No, Que le dijo verga. sí, pues Van Rieselberghe y se caga de la risa y ese momento también me parece muy chistoso. Sí. Y ahí pasa algo como, bueno, es un sujeto en posición de poder y todo,
pero demuestra una falla. Sí. ¿Cachai? Y esa falla es muy parecida a lo que pasa con Paloma Mami, en ese sentido. Sí, Ahora, sí, claro, sí. tiene muchos más factores que lo hacen mucho más visible, en el sentido de que están en el Congreso, Ujú. pone la palabra verga dentro del apellido de alguien que además es muy conservador. Sí, es un contexto formal además. Sí. Versus un contexto que es informal, pero es un mega evento en todo caso. Es interesante, de todas formas. Y ahí también ha suscitado polémica lo de Paloma Mami. Yo no sé en qué vereda está usted. ¿En qué sentido? Esta idea de si se lo perdonamos, porque... Se perdona todo, Paloma Mami. Sí, yo también estoy un poco de esa idea. Pero no me parece mal que haya quienes le exijan que se pegue el cachofazo igual. O sea, como tenéis 3 temas nomás. Sí, pero... no sé. Sí, bueno, es otro tema. Sí, Es otro tema. Algo me había recordado lo de la verga, lo de Fanriser Verga. Que creo que los únicos, que se me vienen a la mente al menos, que sí lograron invertirlo bien y ser más famosos aún luego de su error, Sí. son, no sé si me está leyendo la mente, ¿no? Sí, parece que no. Iván Arenas Sí, y Don sí. Carter. Y por supuesto... Después Guru Guru. después del pichí derramado, Claro. surgieron, o sea, sí, pues Sí, le ha del ido- lujito, ahora, bueno, el Iván Arenas llena Sí, estadios. Bueno, eso Sacáis a Paloma Mami, poní Iván Arenas y la gente se queda ahí. particularmente eso es muy chistoso porque sucede exactamente lo que hemos estado conversando, porque el contexto es una cuestión que es para niños, es más bien formal, Exacto. está siendo grabado y sale con esta huevada que más encima fue como en los inicios de Sí. la viralidad de internet, entonces como que fue, yo creo que es el icono de los primeros virales, Sí. incluso chilenos. Sí, para ellos debe haber sido muy impactante al principio y muy problemático. Sí, porque trabajaban de eso, pero también la curva era muy descendiente, o sea, ya, si no salían por eso de la tele iban a salir 2 años, un año Sí, después pero- o medio año después. Estoy de acuerdo, pero no sé si lo veían. No sé si lo que veían. les afectó mucho. Sí, pero el giro que da es espléndido y está mucho más cómodo en la vereda del humor. Si lo hacen bien, de todas formas. Lo hacen súper bien. Sí, pues uno puede estar o no de acuerdo con su Discurso, con que es su lo que hablamos discurso, siempre. sí, pero que es medio que facho, sobre todo en Iván Arena. Pero sí, pues y Don Carter también que no lo aprovechó tú. O sea, tú, perdón, Guruguru. es que yo también tenía esa confusión en un rato. Sí, pero es que él tenía el otro él no solo tenía problemas de coprolabia, po, amigo. Tenía problemas de cocaína. Sí, era otra línea. Era de otra línea su Otra línea de pensamiento. No, pero los demás igual. O sea, yo creo. Pero se había dedicado al teatro. Yo Es no que lo iba a ver, pero he visto los él, carteles. en Entiendo que estaba. de formación debe ser actor, pues entonces tiene una carrera detrás y me imagino que es más. Sí, de ahí lo de la cocaína también. Debe provocarle más conflictos de personalidad, dedicarse 100% a ser ordinario como Iván Arena. Sí, bueno. Pero eso, ellos salían por arriba, sin Sí. duda, y tienen mucha proyección. Bueno, lo que quería decir es que independientemente de su postura ideológica, que uno Exacto. no comparte obviamente, pero hay que reconocer que los tipos tienen mucho talento para contar chistes. Sí, por supuesto. Sobre todo Iván Arena, digamos. Sí, pues el otro solo ordinario. Solo ordinario. Pero es un personaje que llena un nicho. Sí. En fin. Oye, te quiero preguntar por un personaje que me interesa, careta, y sé que a ti también te interesa mucho. Me prende. Él es Junior Playboy. Sí. Junior Playboy, yo creo, y que este personaje nos va a dar para hablar estos últimos 10 minutitos. Él es el paradigma de este tema de la risa viral o de la risa más allá de los espacios de risa. Claro. Junior Playboy sigue generando eso e incluso provoca un sesgo de confirmación, que significa eso que básicamente nos ponemos de acuerdo porque todos opinamos lo mismo, en que es un idiota, en que las cuestiones que nos dan risa es porque cómo está diciendo eso, puta que es chanta, y la cuestión, bueno, mi lectura es que Junior Playboy es el más genio de todos y que él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo, él siempre ha estado haciendo humor. Muy en la línea de, o sea, parecido, guardando las proporciones con Felipe Abello, porque Felipe Abello lo hacía con otro tipo de herramientas.
pero Junior Playboy se está reinventando constantemente. Claro, es como lo que le pasó, yo creo, a Raquel Castillo, pero él sabe que no puede pasarse de listo. Exacto. Sobre todo eso, no puede hacerse el listo. Pero juega con eso, porque por ejemplo su cuenta de Twitter, Junior Playboy 69, en la bajada dice una mente brillante. Entonces él está jugando, él sabe eso. Mucha gente cree que él dice, oiga, este tipo se cree brillante pero no lo es. No, yo creo que él está consciente que no lo es y juega con eso. De ahí la primera ironía, Junior Playboy 69. Sí, digamos que se haga llamar Junior Playboy puede parecer un error al principio. Ajá. Y él lo sostiene, sí. Sigue siendo el tonto, pero además tiene mucho carisma. Sí, por supuesto. De hecho, él animando eventos. Hace poco animó el polémico evento por muchas aristas de la pelea de Huevito Rey con la Cobra. Él lo animó y, bueno, quien los entendió en esos personajes que también podrían entrar en este análisis, decían que lo único rescatable era Junior Playboy, que tiraba chistes y que decía por qué vinieron a esta weá y cosas de ese estilo. Claro. Junior Playboy es consciente de eso. Es cosa de si ustedes... lo que pasa es que la gente no le hace bien el seguimiento. Ahora, el problema, y yo aquí me arriesgo porque no solo propongo esto, sino que podría terminar matando el chiste, el chiste real. Pero Junior Playboy, cuando sale lo del completo... Pero no nos escucha nadie. Esa es la parte buena. Todo esto yo lo abordé también en uno de los textos que tenemos en Laboratorio de Humor. Laboratoriodehumor.cl. Así que ahí lo pueden revisar en detalle. Pero es interesante porque Junior Playboy, por ejemplo, cuando sale con lo del completo, ¿ya? Que lee la suerte en el completo y se viraliza y toda la gente lo comparte y lo comparte con frases como mira qué estúpido, cómo puede decir esa weá y cosas así. Es evidente, o sea, no sé qué creen ustedes, pero mi salto es más bien... Yo creo que es mucho más verosímil creer que él sabe que está jugando con eso, a creer que él de verdad cree ver la suerte en el completo. Ya, pero ponte tú, de los videos que más me dan risa de Junior Playboy es cuando rompe el huevo con la cabeza. en el reality de amor, de cita ciega. Sí. Y le explican que tiene que romperse un huevo tomar un huevo y romperse la cabeza. Y el huevón le pega cabezazo a un huevo y se hace una herida, ¿cachai? Entonces, y lo actúa tan bien, o sea, que sí, ¿cachai? Bueno. Que no sé si lo entendió de verdad, si se hacía el payaso, no logro saber. Sí, es que, bueno, yo creo que hay de todo igual, pues ahí no sé. Es que mi tesis es que es tan genial que puede ser que yo creo que entró al reality intentando, y que el casting que le hacen también, ven un tipo muy carismático y que te puede hacer reír. Claro. En ese mismo reality, o no sé si en ese, pero en donde increpa en un cara a cara a Luli, porque habla como estúpida. Es muy interesante porque Luli se enoja al principio, pero después cacha que es parte de un juego, sobre todo cuando él la imita. Pero está siempre en el límite, siempre en el límite. Pero ahora, por ejemplo, él lanzó su campaña política. Y eso obviamente es un juego. Ahora bien, ¿cómo podemos decir de dónde saco esto? Y no solo de la fe, de la idea del que el completo, por ejemplo, no es solo ridiculez, sino que es un chiste. Bueno, él antes de esto ya estaba incursionando ese mundo. Si le hacen el seguimiento a Junior, podrán ver que en Mentiras Verdaderas él se presentó como alguien que veía la suerte y que veía a gente muerta. Yeah. Y le lee la suerte a Edmundo Varas. Oh, y es curioso porque... Par de cracks, exacto, involuntariamente chistosos. Porque Edmundo Varas sí que es involuntariamente chistoso. Sí. Y Edmundo Varas, de hecho, es tan involuntario que cuando salió la obra de teatro que aludía a su vida, digamos, o sea, que lo utilizaba como personaje y terminaba en un suicidio, Edmundo Varas va con su familia a la obra de teatro y piensa que es como parte del elenco, digamos. Es muy raro, él está en otra. Ahí sí que hay un bajo nivel cognitivo, no está entendiendo la situación. Y la fama lo dejó mal, digamos. Y es una víctima de la fama, básicamente. Claro. Porque no sabe hacer otra cosa, digamos. Y tampoco sabe hacer esa cosa. Sí. Yo creo que un buen ejemplo es el poto en la cara. Sí. Uno de los momentos. Bueno, yo creo que ese involuntario, sí. Pero intentando burlarse de él, como de Junior Playboy. Sí, pero
Junior Playboy yo creo que entiende, en el Ajá. contexto que lo citáis tú, entiende que es necesario que los demás lo miren, Sí, que los demás entiendan ese personaje, sí. ¿cachai? Y bueno, es un extremo que le pongan un poto en la cara. Sí, pues es humillante y salió también Sí, como en el debate público de entonces. y sin embargo, él sabe que ese es el rol que está cumpliendo. Exacto. Yo creo que él es consciente de eso. Sí, y se nota, por eso sale con cuñas constantes. Siempre saca cuñas y cuñas como, para mí es un problema ser tan bonito, a mí me gustaría ser feo, dice. Yo he estado con ABC1, ABC2, ABC3. Ese 4. Y bueno, lo que te decía de la lectura de tarot, re interesante porque esto es antes de la cuestión del completo. Y yo no sé si ustedes saben, pero los mazos de cartas suelen tener una carta que es como la carta de la marca nomás, como la de la promoción. Y él le tira las cartas a Edmundo Varas y sale esa carta en la tirada. Y dice, oh, esto se ve feo. Eso no puede no ser un chiste, digamos. Y bueno, y antes de eso, cuando revolvía, le decía al mazo de cartas, le decía, dámelo todo, sácalo todo hoy día. Dámelo todo hoy día. Entonces, está haciendo un humor. Por último, ¿qué pasa con Junior Playboy? En su Twitter se ve mucho. Ahora está más activo en Instagram, pero en su Twitter se ve mucho. Por ejemplo, tiene, y esto sí lo pueden ver en el ensayo, está la cita, la foto, un tweet que dice homenaje, a ver, lo voy a leer textual mejor, pero que es un homenaje a Jorge González. Sin embargo dice: Tren al Sur, homenaje, está escrito OMENAHR, a Sergio González. Y sale él sacándose una foto en el metro en dirección a Vespucio Norte. Dime, o sea, ¿cuán estúpido tienes que ser para que eso no sea un chiste? Yo creo que en efecto le está haciendo un chiste. Y hay otro ejemplo, cuando sale con ¿cómo se llama? Jordi Castell en una foto y dice, aquí con mi papi al lado de la Toyotomi. Él está haciendo un chiste, pero lo mantiene siempre en ese límite, en el límite que creamos que es estúpido, a tal punto que la gente lo comparte por eso y se está riendo de él, pero no sabe que en realidad él está haciendo un personaje. En el momento en que él decida hacerlo humor realmente y se ponga a hacer stand-up, por ejemplo, probablemente muera ese personaje. Claro. Porque no tiene el nivel de ironía y parodia con el que utilizaba Bello. Acá hay más bien una ironía de sí mismo, constantemente. Una más cercano a lo payasesco. Pero esa es mi tesis sobre Junior Playboy. Buena lectura. Sí, es buena lectura. Habría que entrevistarlo igual, sería Sí. Yo cada vez que publico, yo soy un seguidor de Playboy, de Junior Playboy. De Junior Playboy. el inconsciente. Él me retuitea. Retuitea las cosas que son sobre él cuando yo digo así como el mejor comediante de Chile en realidad es Junior Playboy. Él le da like y lo retuitea, pero no dice nada y la gente dice, ay, ¿cómo podéis decir eso si es solo estúpido? Y la cuestión, y caen en esa lógica porque es más cómoda igual esa lógica. Sí, y es lo que, bueno, hemos repetido todo el rato, pues hay cierto error y hay una situación de poder. Exacto. Y claro, eso genera una tensión y esa tensión se alivia con la risa, supongamos. Sí, pues, nos gusta contrastarnos también, pues sentirnos Sí. mejor que el otro. Oye, para finalizar este programa tan ameno, te invito a escuchar un error de la historia de Chile. ¿Cuál es ese error, amigo? René de la Vega. Uy, pero no nos vamos con Chica Rica. ¿No? ¿Con cuál canción nos vamos? Con bang, 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 te tengo en la mira, un disparo llegó a tu corazón. Upa, hay tanto que se puede cuestionar de esa canción hoy en día. Un saludo al alcalde. Bueno, ojalá no le caiga la ley encima. Nos vemos en un próximo capítulo en Mal Humor. Hasta chau. Soy un
te nombra y que te quiere amar. Mis manos van por ti, te alcanzarán. Te tengo en la mira, disparo y llego a tu corazón. Al blanco puro de tu vida das la pista del beso y del amor. Te tengo en la mira, disparo y llego a tu corazón. Al blanco puro de tu vida das la pista del beso y del amor. Sentirás mi fe, una bomba de amor y de luz, un sabor a miel. Estaré agazapado esperando el momento que me descubrirás. Mis manos van por ti, te alcanzarán. Y van, te tengo en la mira, un disparo y llego a tu corazón. Al blanco puro de tu vida tras la pista del beso y del amor. Te tengo en la mira, un disparo y llego a tu corazón. Al blanco puro de tu vida tras la pista del beso y del amor. Mira, un disparo y llego a tu corazón. Al blanco puro de tu vida tras la pista del beso y del amor. Y van, te tengo en la mira, un disparo y llego a tu corazón.